Buenas tardes o buenos días, no sé en qué horario estarán viendo el video. La clase de hoy, ¿sí? o el videito de hoy, lo que se va a tratar es la potencia de un binomio. En este caso vamos a desarrollar lo que sería la demostración de un binomio, ¿sí? Que ustedes, por ejemplo, ya vienen conociendo los binomios más trabajado en la secundaria, que serían binomio al cuadrado o el binomio al cubo, ¿sí? Por ejemplo, para que se den una idea, un binomio viene a ser una expresión algebraica que es la suma de dos términos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un término A más B, ¿sí? Esto es un binomio. Y a esto, si le podemos calcular la potencia, ¿sí? Que podemos decir una potencia enésima. A y B, ¿sí? Que van a ser los factores o los términos, pueden estar constituidos por cualquier valor, ¿sí? En álgebra. Pueden ser números, letras, ¿sí? Lo que sea. Y en este caso, cuando estamos hablando del binomio de Newton, vamos a tomar como que la enésima potencia, ¿sí? La potencia n, va a pertenecer a los números naturales. Quiere decir que lo vamos a tomar como enteros positivos, ¿sí? Bueno, un ejemplo muy conocido, ¿sí? De la potencia del binomio, que nos enseñan de la secundaria y nos la aprendemos de memoria sin saber por qué no, ¿sí? Es, por ejemplo, a más b al cuadrado. ¿La reconocen? ¿Sí? ¿Cómo se desarrolla? A al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esta expresión es equivalente a esta. Muchas veces que tenemos una expresión como esta, necesitamos desarrollarla para poder operarla o simplificarla en pasos algebraicos, o simplemente, si estamos en otro tema, hacer un estudio más sencillo, ¿sí? Bien, después, por ejemplo, de estas se aprendieron la de a más b al cubo, ¿sí? Y demás. Bueno, lo que vamos a revisar hoy es de dónde salen, ¿sí? Todas las potencias de este binomio. ¿Por qué? Porque acá estamos diciendo n pertenece a un número natural. Entonces puede ser al cuadrado, al cubo, una potencia a la cuarta. Puede estar elevada a cualquier número. Bien, para poder entender esto, lo primero que ustedes tienen que revisar, si es que no lo vieron ya, es los números combinatorios, ¿sí? Por ejemplo, combinaciones de números h tomado acá, ¿sí? Cualquier cosa lo revisan en la teoría, acá lo vamos a suponer que ya lo saben, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver cómo se aplican los números combinatorios para desarrollar la potencia de un binomio, ¿sí? O también conocido como el binomio de Newton, ¿sí? Bien, tomamos entonces este binomio a más b elevado a la enésima potencia, ¿sí? Considerando que n es un número natural. Bueno, esto se va a desarrollar como la combinatoria de n tomados el gasero primero, ¿sí? De a la n por b elevado a la 0, ¿sí? Más, y ahora sí, n tomado de a1 por a la n, ¿sí? Menos 1, siempre se restan estos dos, por b a la 1, más, y ahora n tomado de a2, ¿sí? De a elevado a la n menos 2 por b a la 2. Y así vamos hasta llegar al último término, ¿sí? Que el último término, a ver, lo escribo acá abajo, sería n tomado de a n
¿sí? De a a la n, perdón, de a a la 0 y b a la n, ¿sí? Bueno, fíjense cómo se va desarrollando esto. Estas serían todas las combinatorias, ¿sí? Primero tomamos n tomado a 0, n tomado a 1, n tomado a 2, hasta llegar a n tomado a n, ¿sí? Siempre este va aumentando de una unidad hasta llegar a la potencia. Bueno, en cada elemento, ¿sí?, se coloca a elevado a la diferencia, ¿sí?, de los dos números combinatorios, n-0, n, y b elevado a este número combinatorio, ¿sí? Fíjense que a elevado a la n-1 y b a la 1, ¿sí? A elevado a la n-2 y b a la 2, hasta llegar al último, ¿sí?, que sería a elevado a la n-n, nos da 0, y b elevado a la n, ¿sí? Bueno, esta fórmula, ¿sí?, o este desarrollo de esta fórmula es el binomio de Newton, ¿sí? Vamos a ver cómo queda un poco más simplificada utilizando una sumatoria. Entonces, vamos a tomar nuevamente a más b a la n, ¿sí? Y esto va a ser igual a la sumatoria, ¿sí?, de k igual a 0 hasta n. Y la combinatoria va a variar, o van a ser de los números entre n y k. Bien, y acá fíjense que el exponente de a siempre era la diferencia entre estos dos, y por a a la n menos k, y por b elevado a la k, ¿sí?, que siempre va a ser este número. Esto sería el desarrollo por la sumatoria, ¿sí? Resumimos toda esta fórmula en esta sumatoria. Entonces fíjense, si nosotros desarrollamos esta fórmula, volvemos a obtener esta sumatoria, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, para desarrollar el primer término, comienza con k0, ¿sí? Entonces, k vale 0 y todos los lugares de k reemplazamos por 0. Quedaría b a la 0, a en la n menos 0, n, ¿sí? Y así con cada término se nos va a ir desarrollando esto hasta llegar al último término, que nos quedaría n sobre n. Bien, una vez que tenemos esto, podemos entender un poquito de dónde salían estas fórmulas que nos estudiamos, ¿sí? Que por ejemplo era a más b al cuadrado, a más b al cubo, ¿sí? Y hacíamos el desarrollo de ese binomio, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, esta fórmula, ¿sí?, que la tenemos, a más b al cuadrado, ¿sí? Si nosotros vamos a desarrollar, ¿sí?, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría la sumatoria desde k igual a 0 hasta la potencia. En este caso nuestra potencia es 2, ¿sí?, de los números combinatorios, ¿sí?, n tomados de acá, de a la n menos k por b a la k, ¿sí? Perfecto. Y ahora desarrollamos esto. Lo vuelvo a copiar acá, a más b al cuadrado, y vamos a ir desarrollando. Empezamos entonces por el primer elemento 0, ¿sí? Bien, en este caso voy a tomar la combinatoria 0 abajo, ¿sí?, porque empezamos en 0, y arriba la potencia, que sería 2, ¿sí? A va a estar elevado a la n menos k, sería la resta de estos dos, 2 menos 0, 2. Y b a la k, que es 0, ¿sí?, b elevado a la 0. Más, ¿sí?, y ahora el siguiente término sería la combinatoria, acá arriba quedaría la potencia, ¿sí?, la última potencia n, y abajo se le aumentan 1, ¿sí? Bien, luego sería a elevado a la diferencia entre estos dos, 2 menos 1, 1,
por b elevado a este número, ¿sí? Que sería 1. Más, y este ya sería el último término, ¿sí? Que sería la combinatoria, ¿sí? De 2 tomado a 2, ¿sí? De a elevado a la diferencia de estos dos, 2 menos 2, 0, y b elevado al último término, ¿sí? Y ahí vamos a ir resolviendo las combinatorias. Fíjense que hay propiedades de las combinatorias donde nos van a ir ayudando a resolver más fácil, ¿sí? Por ejemplo, acá aplicamos una propiedad, ¿sí? Para no aplicar toda la fórmula, 2 tomado a 0, eso siempre me da 1. Entonces, si es 1 multiplicando, ni lo pongo. b elevado a la 0 me da 1, entonces me queda a al cuadrado, ¿sí? Más, y acá otra propiedad de la combinatoria, 2 tomado de 1, ¿sí? Me va a devolver siempre 2, ¿sí? El número de arriba. Entonces sería 2 por a por b, ¿sí? Por a por b. Más 2 tomado de 2, ¿sí? Si son el mismo número, también por propiedad, esto siempre me da 1. Sería ya la 0, 1. Entonces 1 por b al cuadrado me queda b al cuadrado. Bien, entonces obtuvimos el desarrollo, ¿sí? O el tan conocido desarrollo de a más b al cuadrado, ¿sí? Esto siempre se utilizó como para factorizar, entre otras cosas, ¿sí? O simplemente se le pedía en secundaria que hagan el desarrollo. Bueno, ¿de dónde salía esto? ¿Sí? Salía del desarrollo de binomio de Newton, ¿sí? En este caso les presenté la fórmula y cómo utilizar la fórmula, ¿sí? En esta parte. Luego vamos a hacer otro video que le voy a mostrar la demostración por inducción del binomio de Newton, ¿sí? Bueno, como tarea a ustedes les queda corroborar, ¿sí? A más b al cubo, ¿sí? El binomio al cubo. Entonces, utilizando la fórmula del binomio de Newton, ¿sí? Que sería esta, desarrollen a más b al cubo, ¿sí? Y recuerdan, esto es combinatoria. Si no lo habían visto o no lo recuerdan, tienen que revisar nuevamente la teoría, ¿sí? Para poder entender bien lo que se viene después, que es la demostración.